En 1536, William Tyndale fue atado a un poste, fue estrangulado y luego quemado en una hoguera. ¿Cuál era el crimen? Traducir la Biblia al inglés para que todas las personas pudieran leer la palabra de Dios. Su deseo era que incluso el campesino que araba la tierra conociera la palabra de Dios mejor que cualquier líder religioso. Pero los líderes religiosos de esa época lastimosamente no toleraron algo que ellos deberían de haber apoyado. El que la palabra de Dios, la verdad de Dios, llegara a todas las personas. Porque para los religiosos era algo muy peligroso y por eso ellos decidieron asesinar a William Tyndale. Hermanos, esto es algo que no solamente ha ocurrido en 1536 con William Tyndale. Recientemente ha ocurrido también con Charlie, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta de las noticias. Pero es algo que ocurría en los tiempos de Jesús. Y no solamente ocurría en los tiempos de Jesús, sino es algo que buscaban los religiosos de la época hacer con Jesús. Muchas veces quisieron asesinar a Jesús para silenciar la verdad que Jesús proclamaba. Tyndale no fue el primero, no fue el último. Jesús mismo fue perseguido por anunciar la verdad que venía del Padre. Y en nuestro pasaje que vamos a meditar en esta mañana, veremos cómo los que decían ser hijos de Abraham, hijos de Dios, quisieron asesinar a Jesús para callar la verdad. La pregunta para nosotros hoy es, ¿qué hacemos cuando la verdad de Cristo confronta nuestro corazón? ¿Rechazamos y queremos callar esa voz? ¿O permanecemos en su palabra como verdaderos discípulos? El título del sermón en esta mañana es: el que permanece en mi palabra es verdaderamente mi discípulo. Recuerda, estamos en la serie Sígueme y estamos aprendiendo a la luz de la Escritura qué implica ser un discípulo de Jesús. Y vamos a estar meditando en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 8. Le pido que abra su Biblia, no está en las pantallas, así que abra su Biblia y busque en la Escritura Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer la porción del versículo 31 al 47. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, serán libres? Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi Padre y ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las cosas de su padre. Ellos dijeron: nosotros no nacemos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero ¿por qué yo les digo la verdad, no me creen? ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha la palabra de Dios, por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Hermanos, vemos una confrontación directa de Jesús. Y es una confrontación a la falsa seguridad que da la religión. Jesús demuestra que ser un verdadero discípulo no es cuestión de un grupo étnico, no es cuestión de una tradición, sino más bien es una condición que viene de una filiación. Una persona que no es hija de Dios no puede ser discípulo de Jesús. Porque solo los hijos de Dios podrán obedecer la palabra de Dios. Y lo que Jesús está resaltando aquí, que si hay una evidencia de un verdadero discípulo de Jesús, es que tanto esa persona obedece la palabra de Dios. Permanecer en la palabra. Es que, hermanos, permanecer en la palabra es abrazar la verdad. Permanecer en la palabra es tener la posibilidad de vivir en libertad, no para hacer lo que se nos antoja la gana, sino para vivir en la verdadera libertad, que es no obedecer al pecado, a los deseos pecaminosos, y obedecer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera libertad. Pero todo esto es posible únicamente por medio del Evangelio. Porque a quien el Hijo de Dios liberta, ese verdaderamente es libre. Y el que es libre de verdad podrá obedecer la palabra de Dios, podrá poner atención a la palabra de Dios, podrá escucharla, atesorarla en su corazón y ponerla por obra. Y con eso es una evidencia no solamente que es discípulo de Jesús, sino que además es hijo de Dios. Hermanos, por medio de este texto podemos ver varias ideas importantes. Y la primera de ellas, que es el primer punto en esta mañana, es: los verdaderos discípulos permanecen en la palabra de Cristo. Y si yo anhelo algo, hermanos, y he estado orando por eso, por mi vida y por tu vida, es que todos nosotros seamos convencidos de permanecer en la palabra de Cristo y que vivamos como hijos de Dios. Porque es lo que vamos a aprender en las palabras mismas de Jesús. Quizás algunos podríamos pensar, qué duro es Jesús. Pero yo lo veo al revés. Esa franqueza y claridad a la verdad de Jesús es amorosa. Porque Él no está engañando a nadie. Él está hablando de la verdad. Y la verdad es así, hermanos. Y vamos entonces a ver el primer punto: los verdaderos discípulos permanecen en la palabra de Cristo. Quiero que ponga atención en el versículo 31, a quién está dirigido todo lo que leímos. No sé si usted lo notó. ¿A quién está dirigido? Podríamos decir a los judíos, sí, pero Jesús es más específico. ¿A quiénes? A los judíos que habían creído en Él. Hermanos, este punto es importante. Porque Jesús le está hablando a un grupo de personas que creían haber creído en Jesús, pero en realidad no creían en Jesús. Ellos pensaban que habían creído, pero en realidad no habían creído. Porque una persona puede creer que cree en Jesús y no ser así. Me refiero en el contexto de lo que Jesús está hablando. El creer para salvación tiene ciertas características. Usted recuerda que la palabra dice que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no van a ser salvos. Hoy en día hay personas que dicen creer en Jesús, pero no creen para salvación. Probablemente creen que Jesús existió. Creen en la existencia de Jesús.
Probablemente lo admiran como un personaje histórico importante. Probablemente algunos inclusive lo reconocen, pero lo reconocen como un medio para salvación, pero es necesario ese medio complementarlo con otras cosas. Quizás algunos inclusive han hecho una confesión a favor de Jesús, pero es una confesión sin convicción. Hermanos, lastimosamente hoy en día hay muchas personas que las han engañado diciendo, si tú haces esta oración, a partir de hoy eres salvo. Y ante ese ofrecimiento, pues muy pocas personas dirán que no. No te quieres ir al infierno. Haz esta oración. Y a partir de hoy eres salvo. Pero es que si esa oración, hermanos, no tiene una convicción real de quién es Jesús, probablemente esa persona en realidad, aunque haga una oración, no ha creído en Jesús. ¿Cuál es una evidencia de alguien que ha creído verdaderamente? ¿Cómo saber si una persona ha creído verdaderamente? Y la respuesta es el que permanece en la palabra de Dios. Una palabra clave que Juan implica en esta frase permanecer, ¿saben qué es? Perseverancia, obediencia, una relación viva con Cristo. La evidencia de una permanencia es el conocimiento de la verdad que nos hace libres del pecado y de la mentira. Y si no recordemos el texto, le pido que lo lea conmigo, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿cuál es la evidencia de eso? Sois verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hace libres. ¿Ven cómo permanecer en Jesús tiene implícito que alguien conozca la verdad? Y que conociendo la verdad experimente libertad. Y esa libertad entonces le hace permanecer en la palabra, evidenciando así que es un verdadero discípulo. Esa palabra permanecer es continuar, habitar. Es algo estable, constante. No son chispazos. De repente, ya 3 meses y otra vez. Es algo constante. Y quiero que vea que Jesús es bien específico, el que permanece en mi palabra. Obviamente Jesús está hablando de sus enseñanzas, pero también está hablando de sus mandatos, de sus promesas, todas aquellas que están cumplidas en Cristo mismo. Si tu convicción y la base, el fundamento de pensar que eres discípulo de Jesús es algo como esto que voy a mencionar, hoy es un día que medites muchísimo. Si el fundamento para decir yo soy discípulo de Jesús es que tú naciste en un hogar cristiano y tú crees que eso es el fundamento de que tú eres discípulo de Jesús, hoy tienes que meditar. Si el fundamento para considerarte discípulo de Jesús es que no faltas a la iglesia, hoy es un día para meditar. Si el fundamento es lo que tú haces para pensar que eres un verdadero discípulo de Jesús, hoy es un día para reflexionar. Es decir, hermanos, hoy la palabra de Dios nos está llevando a reflexionar acerca de si nuestra confesión de Cristo es bíblica, personal, o es una confesión cultural, o es una confesión sin entendimiento. ¿Qué significa permanecer en la palabra de Dios? Recibirla con fe. La palabra de Dios tiene que ser oída, claro, pero no basta con oírla. Debemos creerla y vivirla.
Permanecer en la palabra es guardar y obedecer sus enseñanzas. Es atesorar la palabra de Dios. A tal punto que Jesús nos enseña diciendo, el que me ama, guardará mi palabra, mis mandamientos. Permanecer en la palabra de Dios, ¿sabes qué es? Una comunión y una comunicación constante con Cristo. Porque si hay una forma establecida por Dios y por Cristo para hablarnos a nosotros, es su palabra. Si tú estás esperando revelaciones extraordinarias para escuchar la voz de Dios, aquí tú puedes escuchar la voz de Dios en todo tiempo, en todo momento, todos los días. Permanecer en la palabra de Dios es ser transformados por ella. Es que la palabra de Dios produzca fruto en nuestra mente y en nuestro corazón. Una transformación interior. Una vida rendida al señorío de Cristo será modelada por las enseñanzas de Jesús y será sostenida por la comunión con Jesús. Es que, hermanos, no podremos tener una comunión con Cristo si no es por medio de su palabra y por medio de la oración constante. Un teólogo, Herman Bavinck, decía en relación a este punto, la fe verdadera no es momentánea ni meramente intelectual, sino que habita en la palabra, se alimenta de ella, se nutre de ella y produce fruto conforme a ella. Lo que está vinculando es el permanecer con la palabra, con una fe activa. Una fe real que produce frutos, que transforma al creyente desde su interior. Permanecer en la palabra es vivir en obediencia y fe continua en Cristo, poniendo nuestra confianza plenamente en Él. La evidencia de un discípulo verdadero es una fe perseverante, una fe sometida voluntariamente y gozosamente, una fe que nos transforma, una fe que nos lleva a rendir nuestra vida por completo a Cristo Jesús. Hermanos, la evidencia del discipulado es permanecer en la palabra. No es la única. Vamos a ver otras. Es como, déjeme darle un ejemplo. ¿Usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ir a un río? ¿Sí? ¿Y ha visto algún árbol que está cerca del río? ¿Cómo es normalmente ese árbol? ¿Cómo es un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas? ¿Verdad que normalmente está verde? Está hermoso. Da una sombra. No importa si hay viento. El árbol vive, da fruto. ¿Por qué? Porque sus raíces se alimentan constantemente del agua. Los que solo escuchan y no obedecen son como esos árboles que están no junto a corrientes de agua, sino en un desierto, sin hojas. Y las pocas que hay, viene un viento y se las lleva. Hermanos, por eso el llamado para nosotros hoy es permanezcamos en la palabra de Cristo y vivamos como hijos de Dios. Y quiero que note que este es el fundamento del mensaje de Jesús. Pero Jesús va a explicar otras cosas importantes por la respuesta que encuentra entre estas palabras. Probablemente hoy aquí entre nosotros hayan personas que su respuesta ante esta verdad sea, está interesante, pastor, pero no creo tanto que sea así. Vamos a ver los versículos que siguen, cómo el Señor confronta a un grupo que dice creer, pero ¿saben cuál es el grave problema de ese grupo? Que aunque confiesan creer en Jesús, en realidad rechazan la verdad y lo rechazan a Él. Y eso no es congruente. Porque creer en Jesús y rechazar a Jesús no es congruente. Y la razón en realidad es porque ellos no habían comprendido quién era Jesús. Y no solamente ese era el problema, tenían un problema peor que ese.
es que no podían comprender por su situación espiritual, porque estaban muertos, porque eran hijos no de Dios, aunque ellos creían serlo, sino de Satanás. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. Los falsos discípulos, ¿qué hacen? Rechazan la verdad y siguen al padre de la mentira. Los verdaderos discípulos, ¿qué hacen? Permanecen en la palabra de Cristo. Veamos el otro grupo. Los falsos discípulos rechazan la verdad y siguen en la palabra de mentira. Vemos que aquí Jesús va a empezar a hacer un contraste, hermanos. Recuerde que está hablándole a aquellos que han expresado que creen en Jesús, pero en realidad no lo creen. ¿Por qué? Porque lo evidencian sus obras. Porque la dureza de su corazón se resiste a ver y entender y creer quién es Jesús. Porque no ven a Jesús como el Hijo de Dios. Porque sus palabras no son aceptadas como verdaderas. Y vemos entonces que vamos a entender lo que pasa con estas personas. Y quiero comenzar diciéndoles una verdad, y espero que nunca lo olvide. Hoy en nuestro contexto se nos está vendiendo la mentira de la neutralidad. Que hay posibilidades de tener una sociedad neutral. Que el respeto lleva a la neutralidad. Pero en realidad, hermanos, este mundo no es neutral. Este mundo es activamente opositor a la verdad. Si no, piense por un momento todas las cosas que se creen hoy. De hecho, estamos en una época que muchos le llaman posverdad. Porque la verdad ya no es considerada como algo legítimo, sino algo variable dependiendo de cada persona. Yo he escuchado a periodistas decir, pero es que esa es su verdad. Yo quiero exponer otra verdad. Periodistas que supuestamente su labor es exponer la verdad. O frases como cada uno tiene su verdad. Pero saben que lo que está pasando en realidad es que hay una condición espiritual profunda. Y la incredulidad persistente y la oposición a la verdad es una evidencia de un corazón esclavizado y engañado. Y en este caso, por la falsa seguridad de una religión o de un linaje. Quiero que note cómo la falsa seguridad del linaje de Abraham ocultaba en realidad la profundidad del problema de ellos, que era su pecado. Versículo 33. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿En serio? ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Saben cuál es el problema de muchos judíos del primer siglo? Que ellos creían que el linaje físico de Abraham garantizaba un lugar en el reino de Dios. Hijo de Abraham no solo indicaba descendencia, sino también pertenencia al pacto y al pueblo de Dios. De hecho, los rabinos enseñaban que todos los israelitas tienen parte en el reino venidero. Y Jesús está desmantelando, botando, aniquilando esa confianza nacionalista religiosa, que no se trata de una herencia física, sino una condición espiritual. La libertad verdadera que Jesús estaba ofreciendo no era política ni cultural, sino una libertad a la esclavitud del pecado. Si no permanecen en su palabra es porque son esclavos del pecado. Aunque digas que tú eres libre, no lo eres. Hermanos, si nosotros podemos reflexionar hoy, porque yo lamento que a veces este tema lo damos como por sentado. Pensamos que todos los que están en la iglesia son creyentes. Pensamos que los niños, porque están creciendo en un hogar cristiano, son creyentes.
Pensamos que todos los hijos de pastores, por ser hijos de pastores, son creyentes. O los hijos de los líderes. O pensamos que una persona, porque es muy servicial, ya es creyente. Hermanos, yo no les estoy diciendo que vamos a hacer una cacería de brujas aquí. Pero Jesús mismo está llevándonos a reflexionar acerca de esto. No basta con ser hijos de Abraham si sus obras no están en ustedes. Literalmente. Ustedes me pueden enseñar un certificado de nacimiento donde está la genealogía y llega hasta Abraham. Pero ustedes con su comportamiento demuestran que no son hijos verdaderos de Abraham. Su respuesta a mi palabra revela quién es su padre. Fíjese lo que le dice Jesús. Sé que sois descendientes de Abraham. Sé que son descendientes. Tienen una afiliación con Abraham. Sin embargo, procuran matarme. Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. ¿Cuál era todo el problema? La palabra de Dios era el problema. Aquellos que decían ser el pueblo de Dios les irritaba la palabra de Dios. Les molestaba la palabra de Dios. Porque iba en contra de sus creencias, iba en contra de sus deseos, iba en contra de sus propósitos, iba en contra de su propia gloria, de lo que ellos querían tener. Jesús reconoce que la descendencia física, pero a la vez la contradicción de la reacción que ellos tienen. Porque si son el pueblo de Dios, ¿por qué se ofenden por la palabra de Dios? ¿Acaso no el pueblo de Dios debería de celebrar la palabra de Dios? ¿Acaso no es el pueblo de Dios aquellos que deben de escuchar la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios? Si se dan cuenta, el criterio para ser el pueblo de Dios no es la genealogía, sino es cómo reaccionan ante la palabra. Las obras prueban la verdadera paternidad. ¿Quién era el padre de Abraham? Espiritualmente hablando. Dios. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo rescató por gracia? ¿Quién transformó su corazón? Dios. ¿Cómo Abraham demostró que su fe era real? Si usted recuerda el famoso texto, el capítulo de Hebreos, que creo que es quizás el capítulo más famoso del libro de Hebreos, Hebreos 11. ¿Por qué Abraham es considerado hijo de Dios? Por la fe. ¿Y cómo mostró la fe? ¿No fue acaso con su obediencia? Lea, en Hebreos 11 dice, por la fe Abraham obedeció. Porque eso es lo que produce una fe verdadera. Una fe verdadera no produce desechar la palabra de Dios. Una fe verdadera no produce que la palabra de Dios me moleste al punto en que quiero apagar la palabra de Dios de mis oídos. ¿Saben que a eso se refiere el texto cuando dice que habrán tiempos donde muchos tendrán comezón de oír? No sé por qué, y lo digo siempre porque he escuchado con frecuencia, el comezón de oír, algunos lo entienden como que hay personas que anhelan oír. Visto lo contrario. Usted ha padecido de comezón en el oído, que le pica el oído adentro. ¿Lo ha experimentado? Eso es algo agradable. ¿Y hasta cuándo estamos tranquilos? Bueno, de hecho estamos dispuestos a hacer algo peligroso. ¿Qué es? Meter algo para rascarse. Porque es tan incómodo que sabemos que podemos reventarnos el tímpano, pero es tan incómodo que no nos importa y nos arriesgamos. Aquel que le molesta, que le da comezón escuchar la palabra de Dios, debe de pensar si realmente es discípulo de Jesús. Las acciones muestran la verdadera filiación espiritual. Y si no, recordemos lo que la misma palabra de Dios nos dice en primera carta de Juan, capítulo 3. Y en esto reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo.
¿Se da cuenta que es el mismo tema que está tocando Jesús? Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amamos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. De hecho, Caín y Abel es un ejemplo de lo que pasa en la historia de redención desde el Edén. Dios anunció que habría una simiente, la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Y la simiente de Satanás querrá destruir la simiente de Dios. Y el primer ejemplo de eso es Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín con Abel? Lo asesinó. ¿Y qué querían hacer los religiosos judíos con Jesús? Qué irónico es que ellos acaso no sabían que había un mandamiento de no matarás. Pero es que no les importa la palabra de Dios, porque el Dios no es su padre. Si Dios fuera su padre, entonces recordarían que no pueden matar, que no deben matar. Su comportamiento, sus obras malas son asociadas en este caso a Abel con el maligno, contrastando la justicia y el amor con el odio y la muerte. Si Dios fuera su padre, ustedes amarían al Hijo. ¿Saben por qué? Porque yo vengo del Padre. Mire lo que les dice Jesús en el versículo 42. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, ¿cuál sería la evidencia de eso? Me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido, porque el Padre lo envió. Y si bien es cierto, Jesús nos ama, pero Él amó primero al Padre. Y Él obedeció al Padre. Vemos ese plan eterno de redención en el cual Dios destinó a Jesús como el Cristo antes de la fundación del mundo. Jesús no vino por su propia iniciativa. Él vino por el Padre. Al que ustedes dicen Padre, ustedes están oponiendo a la obra del Padre que ustedes dicen que es su Padre. Eso es lo que Jesús les está diciendo. No se puede amar a Dios mientras se rechaza a Cristo. ¿Me escuchó? No se puede amar a Dios y al mismo tiempo rechazar a Cristo. Y saben que ese es el problema de las falsas religiones. Porque muchas religiones están de acuerdo con el concepto de Dios. Pero ¿qué las hace diferentes a la verdadera religión, al verdadero cristianismo? Este punto. Hay religiones que rechazan a Cristo, por lo tanto están rechazando al Padre y su voluntad. Cuando un hombre cree que se puede salvar a sí mismo por sus obras, lo que está haciendo es rechazar a Cristo. Piense cuántas religiones la salvación depende de sus obras. Los budistas, los hinduistas, el islam, el catolicismo romano, los mormones, los testigos de Jehová, todos ellos tienen algo en común. Que la base de la salvación es lo que tú haces. Y eso es un rechazo a Cristo. Cuando creemos que alguien fuera de Cristo puede interceder para nuestra salvación, estamos rechazando a Cristo y por lo tanto al Padre. Cuando pensamos que Cristo es necesario, pero no lo único para conocer la verdad y ser libres, estamos rechazando a Cristo y por lo tanto al Padre. Hermanos, ¿ven por qué la importancia de permanecer en la palabra y vivir como hijos de Dios? Porque estamos hablando de lo que creemos.
Pero no solamente de lo que creemos, de lo que somos. Porque solo un hijo de Dios permanece en la palabra. Porque ha conocido la verdad y la verdad le ha hecho libre para permanecer en la palabra. No pueden entender ni oír, les dice Jesús. Quiero que lea conmigo, versículo 43. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no me entienden? Jesús no espera una respuesta, Jesús se la da. ¿Cuál es la respuesta? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Ven cómo Jesús revela que la raíz del rechazo no solo es la incredulidad, sino la naturaleza espiritual? La mentira y el homicidio presentes en la oposición a Cristo son herencias directas del maligno. Todos aquellos creyentes que son asesinados por hablar la verdad, ¿quién está detrás de eso? Satanás. Todas las leyes que quieren silenciar la verdad en este mundo, ¿quién está detrás de eso? Satanás. Y lo hace a través de los hijos, de la simiente. Es que, ¿por qué Jesús hace esta comparación? Porque usted se recuerda cuál era la pena del pecado. Jesús le dijo a Adán, si tú comes de este árbol, ciertamente es verdad, ¿qué va a pasar? Morirás. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Y cómo es que Adán y Eva cayeron? Porque Satanás los engañó con una mentira. Y esa mentira los llevó a la muerte. Es como un asesinato. ¿Ven cómo se repite el patrón? Hoy en día, hermanos, hay hermanos nuestros que están siendo asesinados hoy en muchas partes del mundo. El rechazo a la palabra de Cristo revela la esclavitud espiritual profunda, que aunque son hijos de Abraham según la carne, siguen siendo esclavos del pecado e hijos del padre de la mentira. Pero los que somos hijos de Dios, no, hermanos. Por eso permanecemos en la palabra de Cristo y vivimos como hijos de Dios. Jesús no está desenmascarando únicamente a los falsos discípulos que rechazan su palabra, sino también nos está explicando por qué ellos lo rechazan. Quizás tú tienes a tu alrededor personas que rechazan la palabra. Y muchas veces el rechazo a la palabra no es violenta, sino es en el hecho de que quizás están dispuestos a escuchar, pero son indiferentes a ella. No les importa, no les interesa, no quieren obedecer, no quieren. Pero hermanos, eso sabe qué debería de producir en nosotros. Misericordia hacia ellos. El anhelo de que Dios los rescate, como lo hizo contigo y conmigo. Y la forma de hacerlo sería proclamar la verdad, aun cuando nos rechacen. Testificar quién es Jesús, permaneciendo nosotros en su palabra, testificando de ella. Y eso me lleva al tercer y último punto en esta mañana. Los hijos de Dios, por naturaleza, obedecen y escuchan y obedecen la palabra de Cristo. ¿Quiénes son verdaderos discípulos? ¿Quiénes son aquellos que son libres de verdad? ¿Quiénes son aquellos que son hijos de Dios? Son los que reciben a Cristo por medio de la fe y arrepentimiento de sus pecados. Y que el fruto de eso será que van a permanecer en la palabra.
Van a tener libertad verdadera de poder decir no al pecado. Van a poder identificar la mentira. Van a realmente disfrutar de lo que implica ser hijo de Dios. Es que, hermanos, de verdad yo espero que haya un falso concepto que sea quitado de nuestras mentes. Y es el hecho de pensar en obedecer en la palabra como un acto que debemos de hacer por deber. Es que tengo que obedecer. ¿Por qué? No sé, pero tengo que obedecer. Y ya esta serie ya no me está gustando porque todo el tiempo de obedecer y obedecer. Y ya, porque los israelitas eran muy buenos en obedecer algunas cosas, según su propio criterio. Pero ¿cuál era el verdadero problema? Que su corazón estaba lejos de Dios. ¿Saben que Dios nos anima a permanecer en su palabra? ¿Por qué? La razón principal, ¿sabes cuál es? La número uno de por qué la exhortación a permanecer en su palabra y una evidencia que no solamente somos discípulos, sino hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos salvó para tener comunión con Él. Estábamos alejados de Dios por nuestro pecado. Pero Él estuvo dispuesto a pagar el precio más alto, entregar la vida de su Hijo, para llamarte y acercarte a Él, para que disfrutes de Él. Y cuando nosotros permanecemos en su palabra, conocemos a Dios. Somos transformados a la imagen de Cristo. Somos santificados. Somos guardados del mal. ¿Qué más que eso, hermanos? ¿Qué amor más grande que eso? Y por eso termina diciendo en este texto, versículo 45, pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y mire cómo termina la idea del otro grupo, no del grupo que piensa que cree y no cree, sino de los que verdaderamente cree, que dice, el que es de Dios, el que es de Dios, el que le pertenece a Dios, el que ha sido comprado por Dios a través de Cristo y su sangre, aquel que por creer se le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿qué hace? Escucha la palabra de Dios. Aquí está haciendo el equivalente a escuchar a permanecer. Por eso vosotros no escucháis, porque tu problema es que no eres de Dios. El ser hijo de Dios se manifiesta en la capacidad de escuchar y obedecer la palabra, hermanos. Y de buscar activamente permanecer. No lo vamos a hacer de manera perfecta, no. Pero el ánimo constante de escuchar la palabra para obedecerla, eso es un verdadero discípulo. No aquel que viene, escucha, pasa el tiempo escuchando porque no puede ir a ningún lado, tiene que estar aquí, ¿verdad? Viene con su familia y tiene que estar aquí. Y soporta el pastor como predica de largo. Debería de predicar más 25 minutos, 20 minutos, una reflexión. Lo soporta. Pero al salir de aquí, es un oidor olvidadizo. Su vida sigue. Como que si nada, como que si Dios no existiera. Se vuelve un ateo práctico. ¿Y saben qué es lo peor? Que el pecado nos engaña y la religión nos engaña. Y tú puedes venir con esfuerzo, estar aquí, hacer el sacrificio de escuchar. Pero si tú no tienes el ánimo de obedecer, hay algo más profundo y difícil que simplemente que tengas la disciplina de hacerlo, o el poder interior de hacerlo. Es que quizás eso revele que tú todavía no eres un hijo de Dios. Pero por eso hoy es un buen día para ti.
Hoy es un día donde Jesús te está diciendo y te está mostrando la realidad. Y yo ruego a Cristo y a su Santo Espíritu que si aquí hay personas que todavía no son hijos de Dios, aunque crean serlo, que Dios tenga misericordia y gracia y sus ojos puedan ser abiertos y que puedan nacer de nuevo y sean entonces libres de verdad para obedecer a Dios, para amar a Dios, para tener una relación con Dios. Y si tú eres un hijo de Dios y quizás sabes que debes de permanecer en la palabra y no lo has estado haciendo, pues arrepiéntete. Pide perdón al Señor. Comienza con oír la palabra, con el deseo de obedecer, no solo con saberlo. Cada vez que vayas a la palabra de Dios en tu devocional, no lo hagas como una rutina vacía, religiosa, sino antes de leer la palabra de Dios, la Biblia, ora. Señor, muéstrame quién tú eres. ¿Y cómo quieres tú que yo responda a eso? Ora pidiendo, ayúdame a obedecer porque somos débiles. Evalúa si tu vida está alineada con la enseñanza de Cristo. Cada vez que pienses algo, cada vez que tengas que tomar una decisión, cada vez que reacciones o actúes de cierta manera, piensa, esta decisión, esto que estoy haciendo, esto que estoy diciendo, ¿es conforme a la palabra de Dios? Persevera aún en medio de oposición, porque tendremos oposición. Permanecer implica no abandonar la palabra, hermanos, sino aferrarnos a ella, incluso cuando todo el mundo diga, estás loco. Cuando amigos, cuando en las redes sociales, cuando en un ambiente laboral se burlen por tus convicciones bíblicas, responde con fidelidad, pero también con mansedumbre y amor. Vivamos una vida en arrepentimiento continuo, constante, hermanos. Permanecer en la palabra de Dios, ¿saben qué implica también? Dejar que la palabra de Dios confronte nuestra vida. Escuchar la voz de Dios y que Dios en su gracia nos lleve al arrepentimiento. Después de un pecado, no huyas del Señor. Vuelve a su palabra, recuerda la verdad, confiesa y busca a Dios. Prioriza escuchar la palabra de Dios. Prioriza congregarte. Prioriza poner atención cuando vienes, prepárate. Muchas veces los sábados, yo entiendo, es un día que podemos estar en familia, pero nos acostamos bien tarde. Nos cuesta levantarnos el domingo y venimos aquí, quizás estamos batallando con el cansancio. Hermanos, y el hecho de permanecer en la palabra no solo es algo individual, es algo de la iglesia también. Sé celoso con la predicación de la palabra de Dios en tu iglesia. Todos nosotros somos responsables que esta iglesia permanezca en la palabra de Cristo. No solamente escuchándola fielmente, viviéndola fielmente. ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? ¿Cómo vivimos la vida cristiana entre nosotros en comunidad? ¿Estamos sujetándonos a lo que Él nos pide? ¿Estamos participando de todos los actos de adoración? Eso es permanecer en la palabra de Dios. Hermanos, el llamado para nosotros hoy es permanezcamos en la palabra de Cristo y vivamos como hijos de Dios.